Hola, hola, muy buenas a todos, soy Sergio Olmo de Beneficio Diario y en primer lugar, como es costumbre, básicamente en esta serie, os quiero pedir perdón nuevamente por el enorme retraso que está sufriendo esta serie. Creedme que me gustaría ir más rápido, me gustaría hacerlo más constante, pero me es imposible debido a otros elementos. Pero, dejando a un lado las excusas, que siempre van bien al inicio, vamos a la parte que nos concierne, vamos a la programación. Si recordamos un poquito para hacer memoria, lo que empezamos a desarrollar en esta serie es una base de datos donde vamos a asociar un número de usuario, un nombre y una nota a este usuario. Lo que hicimos en el primer vídeo fue programar y desarrollar el código completo en Remix, que es donde nosotros programaremos, propiamente dicho y valga la redundancia, el código Solidity. El código Solidity, recordemos, es el código más extendido de blockchain, por así decirlo. En segundo lugar, lo que hicimos fue el código que veis en pantalla, donde lo que logramos mediante este código es desplegar completamente ese inicio en Solidity en la red de pruebas de Hedera. ¿De acuerdo? Fue algo realmente sencillo, como veis aquí es la red de pruebas, testnet, y lo hicimos sin mayor dificultad. Lo que vamos a ver en el episodio de hoy es cómo interactuar con ese smart contract, ya que sí, es muy bonito saber programar Solidity, es muy bonito saber programar JavaScript, como veis aquí en pantalla, para desplegar un smart contract, pero nos queda la parte importante, el grueso y lo que más se va a repetir, que es transaccionar sobre ese smart contract. Lo que vamos a hacer hoy va a ser algo muy sencillo, ahora lo veréis paso a paso, pero básicamente consistirá en ejecutar el código, dar un número de usuario, podría ser propiamente el DNI, pero recordad que nuestra variable en este caso era de tipo integer, es decir, un número entero, vamos a dejarlo mejor en positivo, ¿de acuerdo? Y en segunda instancia teníamos el nombre, que sí que era una cadena de texto tipo string. Finalmente nos quedaba la nota, que también era un tipo integer, es decir, un número entero mejor positivo. Vamos a ver qué es lo que hemos hecho en el código de hoy y vamos a ver cómo transaccionaremos sobre nuestra base de datos. Muy bien, pues para empezar a desarrollar esta nueva funcionalidad de interactuar con el smart contract, lo primero que haremos es dirigirnos a nuestra carpeta del proyecto. En mi caso, curso deploy sc, es decir, curso desplegar el contrato. Lo que haremos es clic derecho y añadir un nuevo archivo, un new file. Le daremos un nombre y puede ser el que queramos, no hay ningún tipo de problema. Lo importante es la extensión, que en este caso debe ser .js. JS, para recordar y contextualizar un poco, es JavaScript. Prácticamente, una vez que hemos desplegado nuestro smart contract en todas las redes, deberemos enfocarnos al uso y código de JavaScript para poder interactuar con ellas, desarrollar apps, desarrollar funciones, etcétera, etcétera. La verdad es que es uno de los lenguajes más extensos y útiles en la programación y os recomiendo encarecidamente a todos que lo aprendáis si os es de interés este curso o en general la programación. Muy bien, pues lo primero que deberemos hacer, al igual que en el resto de casos, es declarar las variables constantes que van a depender de la librería de Hashgraph, en concreto el SDK. En este caso, al igual que la vez anterior, hablaremos de la variable de client, donde vamos a poder definir nuestra wallet, llave pública y llave privada para interactuar. Vamos a definir también contract execute transaction, es decir, ejecutar transacciones sobre el contrato, y además vamos a definir la variable hbar para poder pagar las fees, evidentemente, contract id para poder apuntar o referenciar a un smart contract, que es el que hemos desplegado previamente, private key. Recordaos que esta es una parte importante para poder encriptar de forma segura nuestra llave privada y que así esta no sea expuesta de cara al código. Y finalmente nos quedaría contract functions parameter, donde vamos a definir qué variables y qué tipo de variables va a interactuar con nuestro smart contract. Recordad, es muy importante definir correctamente los corchetes y los paréntesis para que no haya ningún problema en la definición del smart contract, como nos pasó en el vídeo anterior. Por favor, prestad mucha atención a esta parte. A continuación, lo que vamos a hacer es definir la librería
de readline para poder interactuar directamente con la consola. La verdad es que para el que no esté acostumbrado a la programación, esto va a parecer una especie de programa de hack, donde el CMD, la consola de Windows, nos va a hacer unas preguntas y nosotros deberemos introducir las respuestas. Es realmente curioso para quien no esté muy habituado. Es muy sencillo, lo que haremos es definir readline y requerirá evidentemente la librería de readline, que por defecto ya incluye Node.js. Lo que vamos a hacer a continuación es crear esa interfaz para poder llamar a la función readline de forma constante y cuando nos haga falta. Lo que vamos a hacer es definir rl de readline y vamos a crear una interfaz donde va a haber una input que será el process.std in y vamos a crear la output donde vamos a tener process.stdout de out para poder tener una comunicación, entre comillas, aunque no me veáis, bidireccional. Él me pregunta y yo respondo, ¿de acuerdo? Lo que vamos a definir a continuación es importante y es que vamos a definir la función que vamos a ir llamando de forma recurrente cada vez que debamos introducir un nuevo valor. Básicamente la función, que se llamará asQuestion, nos va a pedir de vuelta una query, que será la pregunta. Veremos a continuación qué es una pregunta y qué es lo que nos va a estar preguntando. No os preocupéis, ya que os estoy anticipando un poquito lo que vamos a ver. Lo que va a hacer esta función es devolvernos la respuesta a nuestra pregunta, para que así el programa pueda guardar esa respuesta en una variable. Es decir, nos va a preguntar user ID, esa es la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Por ejemplo, número 1. Eso va a ser lo que se va a llamar resolve o respuesta en castellano, muy sencillo. ¿De acuerdo? Recordad que preferentemente os recomiendo programar en inglés las variables debido a que en castellano, por defecto, podemos introducir caracteres que son QWERTY, que no son de habla inglesa, como por ejemplo los acentos. Entonces, mucho mejor programar en inglés en este sentido. Bueno, seguimos con la programación y en este caso vamos a definir la función grande, donde vamos a estar casi todo el vídeo, que es la function addUserContract. Recordad que debe ser acíclica, ya que la programación en blockchain es bajo demanda, es decir, yo solicito hacer una transacción y esta función se ejecuta. No puede ser cíclica, ya que veríais un montón de fallos y probablemente bugs en la programación. Lo primero que deberemos hacer dentro de esta función es definir nuestro client para testnet, igual que hicimos la vez anterior. Es importante no equivocarse de red, ya que podríamos estar pagando Hedera o HBAR, su token nativo, de forma recurrente o incluso tirarlo a la nada porque no hay ningún smart contract con ese ID. Ahora, para los más aventureros, os voy a dejar un comentario importante. Podemos preguntar al usuario por sus credenciales con la función de readline. Todavía no la hemos utilizado, pero a medida que avancemos y veáis cómo trabaja esta función, veréis que vosotros mismos podéis implementarla. Es decir, le compartís este programa a un compañero, un amigo, lo que sea, y le preguntará por su account ID y su private key para que él, desde otra wallet, pueda interactuar con vuestro smart contract. Sería la fase inicial de una DApp. Recordad, lo dije, lo repito y por favor os lo imploro que me escuchéis ahora mismo. Tal y como vamos a desarrollar el smart contract, no es seguro. Por eso mismo os añado el comentario de que en un sistema real no se pone la private key ahí al tuntún. Se pone en un sistema de archivo env y se trabaja sobre este. Dicho esto, vamos a hacer un poquito de memoria, ya que ahora estoy especificando mi account ID y mi private key en formato hexadecimal. Para todos aquellos que no os acordéis o no lo tengáis guardado en la barra de marcadores, cosa que estaría bien que lo hicierais ahora mismo, estas credenciales las sacaremos del portal de Hedera. Muy bien, pues una vez estamos en portal.hedera.com, probablemente se nos autologuee entrando en Dashboard, donde recordamos y podemos ver que tenemos nuestra account ED 25519 junto a nuestra account ID y nuestra private key en formato hexadecimal.
Lo único que deberemos hacer es copiar y pegar dichas credenciales. También podéis utilizar las del programa anterior, así que podéis hacer simplemente copiar y pegar. Lo que estamos haciendo ahora es, y recordamos, cifrar o encriptar nuestra private key en formato hexadecimal. Recordad que esto ya es un poquito repaso del antiguo vídeo, que el tipo de cuenta es de 25.519 y por esto mismo estamos cifrando, entre comillas, la contraseña para que la comunicación y la forma en que nosotros transmitimos y definimos nuestra private key sea lo más acorde con el nuevo estándar de Hedera, ya que esto hace un tiempo no hacía falta. Lo que estamos haciendo ahora es simplemente ya definir nuestro client y definiremos el operador, es decir, la persona que va a pagar las fees o va a interactuar con el account ID y el private key, que si os acordáis, en la propia ayuda de Hashgraph, SDK y Visual Studio ya te indica en qué apartado de la función estás en este momento. Lo que vamos a hacer a continuación ya es completamente nuevo, que es lo más importante, definir nuestro smart contract, nuestro contract ID, que fue la dirección que nos entregó en el vídeo anterior, es decir, 0.0.390.210. Y recuerdo, para los que estén dormidos, el contract ID no va a ser el mismo, repito, no va a ser el mismo, ya que si no el Hashgraph y blockchain y toda la tecnología esta se iría un poco al traste. Cada uno debe tener la suya para garantizar que la he desplegado yo, que lo has desplegado tú y que lo ha desplegado los miles o millones de compañeros que estén viendo este vídeo. Muy bien, pues tal y como he dicho, lo que ahora vamos a hacer es que la consola, la CMD, nos pregunte las diferentes preguntas como UserID, username y usernode. Y eso lo haremos con una función de tipo await, es decir, esperando, y llamando a la función askQuestion. Acordaos que la función askQuestion es la que hemos definido justo arriba. Lo que nos va a preguntar en este caso es cuál es el ID de usuario y recordamos entre paréntesis tipo integre. Y esto lo guardamos en la variable UserID para que así más adelante podamos llamar a la variable UserID y tenga como resultado o como valor almacenado el número entero que nosotros hayamos definido a medida que hemos ido avanzando con la consola. Así es como funciona esta función de askQuestion o readline que hemos definido al principio. Por eso mismo os he dicho que podéis modificar un poquito el programa, hacer 4 cambios para compartirlo con todos vuestros compañeros y que ellos mismos deban introducir su public ID, o sea, su llave pública y su llave privada X para que puedan interactuar con vuestro smart contract de forma totalmente segura. La función ahora se repite 3 veces con UserID, username y usernode. Por eso mismo podemos hacer copiar y pegar, cambiar la pregunta y agilizar. ¿De acuerdo? Esto ya va a gustos. Quien quiera puede escribir de cero. Yo en este caso soy de los perros y prefiero copiar y pegar. Lo que vamos a definir ahora es un objeto llamado contract ID object, donde vamos a guardar el contract ID en formato string para que nuestra librería de Hashgraph se refiera única y exclusivamente a este smart contract, a este número de contrato. ¿De acuerdo? Es algo que debemos hacer dada la librería de Hedera. En caso de que habláramos de Web3, es decir, Ethereum o cualquier otra red, sería tan sencillo como copiar y pegar el código ABI.
al igual que la vez anterior, el gas. Voy a poner un número al tuntún ya que estamos hablando de testnet y literalmente nos están regalando los hbar. Os aseguro que cuando trabajo en mainnet el número es realmente acotado para pagar lo mínimo posible, tanto yo como cualquier usuario. Muy bien, pues vamos a hacer la prueba una vez que llamemos a esta transacción. ¿Y por qué digo habrá suerte o intentamos registrar? Porque literalmente vamos a utilizar la función o simbología de try para intentarlo. En caso de que fallemos y que nos pete literalmente el código o la CMD, lo que va a hacer es capturarnos el error y cerrar el proceso, por lo que tenemos un código bien depurado de inicio. ¿De acuerdo? Lo primero que haremos es definir los parámetros que van a interactuar con nuestro smart contract y de ahí utilizaremos la librería Contract Function Parameters, que es uno de los objetos que hemos definido en la parte superior y literalmente en la primera línea. ¿Qué parámetros deberemos enviarle a nuestro smart contract? Pues es muy sencillo, simplemente esperará 3. La diferencia es que se los habremos enviado en formato string. Recordad que lo hemos puesto todo entre comillas cuando hemos hecho la pregunta. Así que lo que haremos es apoyarnos en la función parseInt para convertir nuestra cadena de caracteres, nuestro string, en número entero, en base 10 que se llama, ¿de acuerdo? Y lo que haremos es darle user ID, que debería ser un entero, pero lo hemos introducido en string. Por eso mismo, esta función addUnit256, es decir, conversión para el smart contract parseInt, y lo que hace en concreto, repito, parseInt es convertir nuestro string en una base 10, es decir, en un número decimal, de ahí 10 decimal, un poquito para el juego de palabras. En segunda instancia, como username, es decir, el nombre de usuario, debe ser tipo string, no vamos a realizar ningún cambio. Está estupendamente perfecto, tal cual lo recibe de la propia CMD. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser coger los parámetros, no solo del smart contract con el que vamos a interactuar, sino el propio objeto smart contract que hemos creado anteriormente, gas, la función y la cantidad máxima de fee que vamos a querer pagar para ejecutar esta transacción. Esto básicamente veréis que se parece mucho a lo que hicimos anteriormente y al final lo tendréis tan de rutina que haréis un copiar y pegar y cambiaréis los 4 nombres o 4 detalles que se adapten mejor al smart contract que estéis programando en ese momento. En este caso, como he dicho, lo primero que definimos es el contract ID mediante el objeto contract ID object, en este caso, que es el que hemos definido anteriormente y contiene nuestro ID de contrato. En segunda instancia vamos a definir el gas. El gas va a ser el de 10.000 que hemos puesto anteriormente. Es un número aleatorio, podéis poner absolutamente el que queráis. Lo más importante aquí es la function. La function debe tener el mismo nombre que pusimos en Remix. Recordamos que eso era Solidity. En mi caso se llamaba addUser con la U mayúscula. Y lo que yo le voy a enviar a esta transacción serán los function parameters que he definido anteriormente en base a la función readline. No os quiero liar mucho, así que os dejo un pequeño comentario donde es bastante obvio. En SQL, esta función de setFunctionAddUser, function parameters sería similar a insertInto de las variables values y las variables nuevas a las que voy a introducir esos valores. Lo siguiente y penúltimo a definir es la máxima
fee de transacción que voy a estar dispuesto a pagar, que en este caso voy a definir, igual que la vez anterior, 10 HBAR. Recuerdo, esto es únicamente porque estamos en la testnet. En la mainnet os recomiendo y os aconsejo que pongáis bastante menos para no fulminar el dinero en 10 transacciones. Es bastante exagerado. Lo último que nos queda es definir quién va a ejecutar esta función, que en este caso será client, que recordamos deriva de la account ID y la private key. Literalmente ya estamos, lo que vamos a añadir ahora va a ser los detallitos como aquel que dice, donde vamos a recepcionar mediante receive la respuesta. Debe ser nuevamente una función acíclica ya que va a esperar a obtener una respuesta. Y lo que vamos a leer de respuesta es contract exec tx, es decir, la constante que hemos definido anteriormente, punto get receive para definir qué vamos a esperar y entre paréntesis client para estar seguros de que hemos definido la respuesta al cliente que nosotros hemos transaccionado. Vamos a mostrar dicha respuesta con un console.log, que será la forma en que los desarrolladores o programadores obtengan una respuesta visual del código y de la transacción y de cualquier cosa que queramos depurar. En este caso, haremos nuevamente mención a receive.status.toString, es decir, vamos a ver el estado de esa respuesta y lo convertiremos en string, de ahí el punto toString entre paréntesis, ya que es una función predefinida y estándar del propio JavaScript. Cuando finalizamos una función de try, lo más correcto es cerrar el corchete y lo mejor que podíamos hacer es hacer un catch, es decir, un capturar, y vamos a capturar el error, es decir, una variable que se llame error que nos devuelva el error propiamente. Y lo mostraremos con un console.error, ya que no es un console log, es un error y por eso detendrá la funcionalidad. Y entre paréntesis, por hacerlo bonito, error al ejecutar la transacción, coma, error, ya que es la variable de error que, si os fijáis, se añade al mensaje. ¿De acuerdo? Son dos cosas independientes. Finalmente, lo que haremos es cerrar el readline, que es la función que interactúa con nosotros. Y ya para acabar, de verdad, vamos a ser unos titanes definiendo que se cierre la operativa, es decir, la función JavaScript, para evitar fallos y consumos de RAM excesivos. ¿Cómo lo hacemos? Process.exit y entre paréntesis el índice, que será el número 0 en este caso. Y siempre punto y coma, acordamos de esa parte. En caso de que fallara la operativa total, es decir, addUserContract, que es nuestra función, tuviera un fallo más grande que incluso dentro del propio código, es decir, como que la función no existiera, por decir algo, tuviese algún fallo de línea, etc., lo que vamos a hacer es capturar el error global. Será la misma estructura, definiremos una variable que se llama error y la mapearemos a console.error, para ponerlo un poquito más bonito, coma error, que es la variable que hemos definido anteriormente, y nuevamente deberemos cerrar el proceso, es decir, el ejecutable, con un process.exit y el índice 1 en este caso, para saber en todo momento dónde estamos. Bien, pues en vista de que el smart contract ya está finalizado y haciendo un repaso general, vemos que hay un pequeño fallo en output, que lo estaba comentando bien, donde no he definido bien la variable y me he colado, para que veáis que programo en directo, la verdad, programo mientras grabo, hay cosas que las hago en memoria, hay cosas que sí las tengo en un papel. En este caso la había liado y era process.stdout. Muy bien, pues corregido este fallo, vamos a intentar ejecutar el smart contract. Ahora sí, vamos a ver qué pasa. Parece que todo está bien. Vale, acordaos que si aparece un punto blanco bastante visible, quiere decir que el proyecto no está guardado. Podéis ir al botón de File y Save o guardar, o darle directamente a Control S, lo cual es bastante más rápido. Lo que haremos es ir a Terminal, ya sabéis cómo se hace, y vamos a ejecutar nuestro smart contract. ¿Qué es lo que pasa aquí? En caso de que tengáis el smart contract
en subcarpeta, deberéis referenciaros directamente a ella. Eso se hace mediante el comando dir y nos mostrará todas las carpetas que hay en esa ubicación. En este caso yo quiero ir a Smart Contract, la carpeta del proyecto, y debo poner cd. ¿De acuerdo? Eso lo que hace es direccionarme o abrir la ruta de la nueva ubicación. Si ahora pongo dir, veré que tengo todos los objetos, incluyendo nota.javascript, que es el objeto que estoy programando ahora mismo. De acuerdo, ya sabéis cómo va esta parte. Simplemente debo poner node, el nombre del archivo, .javascript, para ejecutar el smart contract. Y veamos a ver qué pasa. Bueno, de momento nos ha hecho la primera pregunta, que es introduce el ID de usuario y entre paréntesis integer para que nadie se despiste y ponga aquí letras. ¿De acuerdo? Recordamos que eso es la primera de las 3 preguntas que nos debe hacer. Vamos a darle un número. En este caso, yendo por orden, el número 1, y nos pregunta a continuación el nombre de usuario. En este caso ponemos Sergio, seguido de la nota, que recordamos nuevamente tipo integer, que nadie intente poner letras, peta, ¿de acuerdo? Ponemos un 10 y, si todo funciona bien, ahí está, nos pone success en mayúsculas y fácil de ver para que todo el mundo lo entienda, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Nuestro smart contract funciona de locos, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el contract ID. Así que lo único que debemos y podemos hacer ya para acabar este maravilloso vídeo es comprobar que se ha escrito correctamente en hashscan. Nos referenciamos a testnet, copiamos nuestra ID de contrato o incluso podríamos poner nuestra cuenta y vemos que en el contrato, en la parte inferior, tenemos, eso es, una transacción del momento. Sí, el contrato tiene bastantes transacciones, ya que, bueno, lo utilizo para otras historias y demás, pero en este caso las 8:46 era el momento clave de la grabación de este vídeo. Podemos ver que el Payer account es el 1317, es decir, mi wallet de prueba, que tenéis todos, incluso la llave privada, o sea que aquí no hay misterio. Vemos que el max fee era de 10, que es lo que hemos seteado, y hemos pagado una fee de 0,06 ETH, que corresponde a 0,006 dólares estadounidenses. Estamos un poquito por encima de la media, pero estamos bien. Vemos toda la información, en este caso descifrada. Podríamos ponerla de forma pública y que cualquiera tuviera acceso a ver los datos, a trabajar sobre ellos, o bueno, eso ya lo podemos ir definiendo con el tiempo. Pero bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Muchas gracias, más que por verme o vernos, por la paciencia de seguir esta serie. Muchas gracias a todos los que seguís esta serie, la verdad se está demorando un poco, pero bueno, vamos cumpliendo, no con los tiempos, pero sí con el código y la programación. Todo es totalmente abierto, todo es totalmente transparente. Podéis pedirnos ayuda para lo que haga falta en redes sociales, estamos activos. Yo estoy bastante activo en Twitter o en Telegram o en Discord. Y bueno, no tengáis miedo, coged, entrad en nuestras redes sociales y preguntad lo que haga falta. Por cierto, añadir que nuestro BD Miner fue un completo éxito, hemos vendido todas las existencias, pero estamos pensando en traer más, así que si quieres alguna unidad, por favor ponte en contacto con nosotros. Ahora sí que sí, muchas gracias por la paciencia.